Bienvenidos a la serie de France 24, un programa en el que abordamos aspectos de la vida social, política y cultural de los países de América Latina. En el programa de hoy nos enfocamos en una de las principales problemáticas que atravesó el continente durante 2018. Nos referimos a la crisis migratoria. Miles de personas abandonaron sus países en busca de una mejor calidad de vida y sus historias retratan una dura realidad que golpea a la región. En México, la llegada de las caravanas de migrantes centroamericanos a la frontera con Estados Unidos generó tensiones. Tijuana nunca se había enfrentado a un flujo masivo de personas como el registrado en los últimos meses del año y los lugareños reaccionaron. Marcharon en contra de la presencia de los migrantes en la ciudad. Bloqueados por la policía, el objetivo de estos manifestantes era llegar hasta el albergue donde se hospedan miles de miembros de las caravanas recién llegadas. Si el gobierno no puede con esto, se va a encargar la delincuencia, los cárteles, no nos importa quién se encargue de ellos, pero que se encarguen de ellos. Tijuana se va a limpiar y se van a dar cuenta. Es una inédita ola xenófoba que se apoderó de esta ciudad fronteriza, que si bien está acostumbrada a recibir migrantes, nunca había sido en estas proporciones. El mismo alcalde se refirió a un tsunami que podría afectar a Tijuana durante los 6 meses siguientes. En este centro deportivo convertido en hogar de paso para los caminantes centroamericanos, la capacidad ya alcanzó su máximo. Amontonados por debajo de las carpas, algunos se preocupan de la atmósfera de odio que presencian. Me preocupa que pase algo que no debiera de pasar, porque nosotros venimos en son de paz, nosotros en ningún momento queremos agredir a ningún mexicano ni quedarnos aquí. Nosotros simplemente venimos, pues queremos pasar a nuestro sueño, ¿no? Para cumplir nuestro sueño americano, como todos los demás. Un sueño que no será fácil de cumplir, pues los trámites para ingresar a Estados Unidos pueden demorar semanas y pocas solicitudes se aprobarán. Mientras tanto, algunos residentes locales le apuestan a la solidaridad. Sí pensamos mucho en eso, es demasiada la gente, ¿verdad? Pero ahorita estamos dando lo que Dios pone en nuestro corazón. Obviamente queremos ayudar a todos, no podemos, pero pienso que esto nos va a ayudar a la ciudadanía, a que la gente vea lo que estamos haciendo por ellos, y pienso que la gente se va a empezar a unir más. Aquellos que deciden saltar la valla terminan detenidos. Los otros, a tan solo unos metros de su destino, tienen que armarse de paciencia. Y agosto fue un mes crítico para los venezolanos que huyeron de su país y muchos países reaccionaron ante este éxodo masivo. El gobierno peruano restringió el ingreso de los migrantes a quienes contaran con pasaporte. Pese a las dificultades, algunos no perdieron las esperanzas de refugiarse en Perú. La madrugada del 25 de agosto cambió la vida de miles de venezolanos. Tras emprender una travesía huyendo de la crisis, muchos no lograron pasar antes de la entrada en vigencia de la restricción del gobierno peruano, de permitir el ingreso solo a quienes llevaran pasaporte. En las filas migratorias, la espera fue fría y amarga. La mañana llegó en medio de la desesperanza. Pero quienes no alcanzaron a entrar con cédula y carta andina, optaron por solicitar refugio. Bueno, lo que nos dijeron es que expongamos el caso, ellos lo van a estudiar y en 3 días nos dan la respuesta. Ecuador desplegó un operativo con más de 24 autobuses para trasladar a los migrantes a la frontera entre ambos países. Ese gobierno indicó que logró transportar a cerca de 700 venezolanos. Sin embargo, algunos alegaron que no fueron tantos. Supuestamente nos iban a ayudar con un transporte. Ayudarían la 1/4 parte de las personas que estábamos ahí porque las demás la dejaron allá. Jordi fue uno de los primeros en radicar una solicitud de refugio ante Perú. Mientras él mantiene vivo el deseo de entrar a esa nación, muchos dieron marcha atrás para intentar establecerse en Ecuador. Nos dijeron, me dieron esperanza acá en Ecuador que nos van a ayudar, una permanencia, estar acá, tenemos que ir al Ministerio de Justicia, que nos van a dar un documento para permanecer aquí en Ecuador. El principal temor de los organismos internacionales es que, con la exigencia peruana con la que el gobierno busca organizar la migración, aumente el sentimiento de xenofobia contra los venezolanos. Cerca de 1.600.000 migraron en los últimos años, el 90% rumbo a países como Perú, Ecuador y Colombia.
Menos de 24 horas después de que muchos perdieran la fe, Perú flexibilizó el ingreso para embarazadas, niños y adultos mayores. Pese a ello, la incertidumbre de los que no hacen parte de ninguno de los grupos eximidos seguirá latente en las próximas horas. Solo en ellas se sabrá si podrán entrar como refugiados y por fin cruzar esta frontera a la que en las últimas semanas llegaban cerca de 3.000 diarios, con la ilusión de iniciar una nueva vida. Y horas antes de que entrara en vigor la restricción del gobierno peruano de dejar ingresar tan solo a los inmigrantes que cuenten con pasaporte, Ecuador anuló la misma exigencia para los venezolanos que huían de la crisis. El María Angulo nos contó cómo fue el tránsito de quienes cruzaron por el llamado corredor humanitario. Ellos vivieron una angustia sobre ruedas. Son venezolanos y a bordo de estos buses ecuatorianos desafiaron el tiempo para cumplir el sueño de llegar a Perú antes de la medianoche del 25 de agosto en condiciones climáticas drásticamente distintas a las de su país. Pasaban los vehículos y nos daban pan, nos daban café, cualquier té caliente, porque como en Venezuela no hace tanto frío como aquí, entonces ellos como que saben que no estamos acostumbrados. Atravesaron el llamado corredor humanitario habilitado por Ecuador en medio de un operativo desplegado por las autoridades para trasladarlos hasta la frontera peruana. Los que apenas habían cruzado el límite colombiano recobraron el aliento cuando un tribunal ecuatoriano anuló la exigencia de pasaporte para ellos, decisión que fue celebrada por muchos. Vulneró muchos derechos, vulneró la Constitución, el derecho a migrar, el derecho a la libre circulación, vulneró la ley al contradecir el artículo 84 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que determina que el único requisito que se puede pedir a los sudamericanos para ingresar al Ecuador es su cédula de identidad. Viajaron llenos de historias, de tantos deseos como preocupaciones, esas de las que no se salvaron ni los que sí contaban con pasaporte. A mí se me vence en diciembre y como ya está a punto de vencerse, ellos no me quisieron sellar el pasaporte. Ellos exigen 6 meses de vigencia. Y es que hasta Ecuador se han desplazado, según cifras de Naciones Unidas, cerca de 250.000 venezolanos, en medio de un éxodo que incluso divide a las instituciones. Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores optó por establecer la cédula como requisito, la Defensoría del Pueblo expresó su voluntad de defender el derecho de los venezolanos a la movilidad. Y Colombia es el principal destino para los migrantes venezolanos. En agosto, y como respuesta a las medidas adoptadas por Ecuador y por Perú, las autoridades llamaron a los países de la región a buscar un acuerdo conjunto para manejar esta crisis migratoria. Veamos el informe. Para miles de venezolanos, la crisis se convirtió en un oscuro túnel con una sola salida: Colombia. Huyen del hambre. Dicen estar cansados de escuchar el eco de la que califican como la represión de Nicolás Maduro. Lo dejan todo. Se lanzan a una travesía en la que no hay nada seguro. La mayoría ingresa al país por Cúcuta, una frontera que cruzan prácticamente con la casa en la espalda. Uno hace como familia, hace como amistad de tantas horas en una cola. Y todo el mundo hablaba de lo mismo, compartiendo de qué ruta iban a agarrar, qué pasaje era más económico. Pero ahora tienen miedo. Aunque muchos no planeaban quedarse en Colombia, el endurecimiento de las medidas migratorias en Ecuador y Perú los obligó a detenerse. Para las autoridades colombianas, la exigencia de pasaporte a los venezolanos por parte del gobierno peruano solo empeora la situación. Cuando hablamos de este tipo de migración, una migración por necesidad, por hambre, pues no, el hecho de solicitar un documento, un pasaporte, una visa, no la va a parar. Esto lo único que va a generar en los países receptores de esta migración es irregularidad, informalidad, aspecto que no es conveniente para las autoridades ni para ningún país. Esta migración venezolana se viene dando de esta manera creciente desde enero del año 2017, hace un poco más de año y medio. Y en el caso de Colombia, esa migración de destino, esa migración que se quiere quedar en nuestro territorio, ya está en el 1 millón de venezolanos. Ante el impacto de este éxodo obligado y de la llegada de cerca de 1 millón de venezolanos, la Cancillería colombiana insiste en que la clave es un acuerdo regional. Ninguna medida adoptada individualmente por ningún país podrá lograr hacerle frente
de manera adecuada a esta crisis migratoria, de manera que los pasos que demos dentro del marco de una actuación regional serán la consecuencia de ese acuerdo regional que es el que estamos buscando con tanta insistencia. La migración y la Cancillería coinciden en algo. Los venezolanos que no logren entrar a Perú por no tener pasaporte no retornarán ni a Ecuador ni a Colombia. No tienen recursos para hacerlo, por lo que esta medida solo aumentará la permanencia de ellos de forma ilegal. Una irregularidad que intentan evitar llamando al diálogo. En medio de este éxodo masivo de venezolanos por América Latina, Brasil se convirtió en otro de los destinos de los migrantes. En Pacaraima, una región fronteriza con Venezuela, se registraron incidentes de tinte xenófobo y el gobierno respondió con un despliegue militar. Valeria Sacone, corresponsal de France 24, estuvo en el lugar de los hechos. Aquí se levantaba el campamento que fue quemado por un millar de brasileños enfurecidos por la presencia de inmigrantes venezolanos. Desde las 7 de la mañana, la policía intenta evitar que se realice otra manifestación de corte xenófobo en Pacaraima. Brasil! Brasil! É dos brasileiros! Recebemos todo mundo de braços abertos! Solo queremos bandidos! Un pequeño grupo se reúne delante de la estación de autobuses, donde hasta hace poco había un campamento de refugiados, para protestar contra la inmigración masiva de venezolanos. Aseguran que los robos y la criminalidad aumentaron. Tienes una ciudad que está pasando por el caos y por crímenes. ¿Vas a quedarte aplaudiendo? Bienvenidos, pueden robar, pueden faltar el respeto a los brasileños, pueden pegarle en la cabeza a los brasileños, pero no vamos a aplaudir de ninguna forma. Muchos refugiados sufrieron la xenofobia en sus propias carnes. Yo estaba en la carpa y quemaron por allá, echaron fuego. Incluso una brasilera vino a quemarnos, a quemarnos nosotros. Yo no tengo ropa, mi filho no tiene ropa. Antes de la crisis migratoria, Pacaraima era una ciudad tranquila donde se ganaba bien haciendo negocios con los vecinos. Los comerciantes añoran aquella época. Nosotros dependemos de los venezolanos no dependen de nosotros. Ahora las personas buenas sí. Los malos que vienen por detrás de la barrera para robar, matar y violar, yo estoy en contra. El dueño de la tienda de enfrente rechaza la acusación de xenofobia. Según la población de Roraima, ellos creyeron que hubo una inversión de derechos. O sea, que los venezolanos estaban con más derechos que los brasileños. Los habitantes de Pacaraima piden al gobierno que intervenga para gestionar la crisis y repartir a los refugiados por todo Brasil. Y en Argentina, entre 2012 y junio de 2018 se radicaron 82.000 venezolanos, según datos de la Dirección de Migraciones. La mayoría llegó durante los primeros 6 meses de 2018 y Buenos Aires fue testigo del aumento de la llegada de los migrantes. Natalio Cosoy encontró a uno de ellos en las calles de la capital. Conozcamos la historia. Juan Carlos Borges se mueve en una bicicleta prestada, su medio de transporte y herramienta de trabajo en Buenos Aires, a donde llegó desde Caracas hace poco más de 2 meses. La crisis venezolana hizo que decidiera dejar su país. No me alcanzaba el dinero para mantener la casa, mantener a mi esposa y mi hija. Actualmente ellas viven allá. Yo me vine solo. En Caracas era abogado con 13 años de experiencia. En Buenos Aires trabaja en un call center por la mañana y de repartidor por la tarde. Pero el dinero le rinde más y puede enviar cosas a su familia que allá son difíciles de adquirir. Yo ahorita casualmente le mandé unas cosas a mi hija y le mandé champú, que no es que no se consiga, es incomprable. El caso de Juan Carlos no es excepcional. En general, los venezolanos que llegan a Argentina son profesionales que están dispuestos a trabajar de lo que se pueda para poder ganarse el pan de cada día y ayudar a su familia. Históricamente eran los paraguayos y bolivianos los que más solicitaban residencia en Argentina, pero en estos últimos 6 meses fueron superados por los venezolanos. A este edificio de migraciones en la ciudad de Buenos Aires llegan todos los días más de 200 venezolanos a hacer los trámites necesarios para poder vivir, trabajar y estudiar en Argentina. Decidimos venir hasta acá por la oportunidad que da de poder seguir estudiando, la buena disposición de la gente es bastante amena, son bastante buenos y vimos a Argentina como un buen lugar como para comenzar de nuevo otra vez. Es lo que está intentando hacer Juan Carlos Borges, quien sigue su largo día de trabajo juntando dinero para enviar a su esposa y su hija. Todos los días quiero verla, tenemos gracias a Dios la tecnología, hablamos por videollamada, pues no es lo mismo ese calor que uno se abraza, uno se besa, uno se dice un te amo.
En los próximos meses, si todo sale según sus planes, se reunirán en Buenos Aires, su nuevo hogar familiar. Y la crisis política que vive Nicaragua desde abril provocó que sus habitantes busquen refugio en Costa Rica. Opositores al gobierno de Daniel Ortega rechazaron reformas de seguridad social que desencadenaron en protestas y en el pedido de salida del poder de Ortega, pero también generó la persecución a los detractores. Cindy Regidor nos trae la historia. Costa Rica, un país de 5 millones de habitantes, por décadas ha recibido a miles de nicaragüenses. Pero el más reciente flujo de nicas, como aquí les llaman, a raíz de la persecución emprendida por el presidente Daniel Ortega contra quienes protestan contra su gobierno, está generando reacciones nunca vistas. Se trató de una protesta en plena capital en horas de la tarde de un sábado, en la que los participantes cantaron el himno nacional, izaron la bandera costarricense y la cual terminó con 44 personas detenidas al tornarse violenta. Venir de esa situación a un país donde uno quiere estar seguro, quiere estar tranquilo y encontrar esa agresividad y que hay grupos tan radicales que son tan hostiles contra los nicaragüenses, me dolió mucho. Ante tales demostraciones calificadas de inéditas por muchos, diversos sectores del país decidieron marchar el sábado siguiente llevando este mensaje. ¡Hombro con hombro! ¡Mano con mano! ¡Nicos y nicas! ¡Somos hermanos! En serio son bienvenidos, bienvenidas, que de verdad aquí hay brazos abiertos. En Costa Rica viven unos 340,000 nicaragüenses. A esos se les suman quienes vinieron en los últimos 4 meses. En medio de solidaridad y apoyo, pero también hostilidad y rechazo, unos 25,000 han solicitado refugio hasta la fecha, entre los cuales se debe dilucidar cuáles corresponden a ingresos nuevos y cuáles no. Todas estas personas buscan regular su situación migratoria, una oportunidad para permanecer en este país. Yo creo que el balance entre la manifestación del Parque La Merced, donde hubo tanta violencia, versus la marcha del 25, yo creo que esta última, la del 25, fue un llamado mucho más notorio, es decir, sumamos personas que no están acostumbradas a estar en la política, pero que se sintieron llamadas a decir, no, la violencia contra los nicaragüenses no me representa. Gracias por acompañarnos en este recorrido por algunas de las tantas historias de migrantes latinoamericanos. Continúen en France 24 y en france24.com.